una iniciativa de arriba a abajo. O sea, el Dios de los cristianos es un Dios con iniciativa. Y por tanto es un Dios que interviene en la historia de manera con una economía cuya lógica es muy inaccesible. Pero lo cierto es que una vez que llega a la conclusión de que Dios existe, o sea, de que existe un poder más grande que el de los hombres, que se suma agraciadamente o no al de los hombres, o sea, que existe eso a lo que los hombres invocan cuando invocan a un auxilio que excede de su propio poder, que en general es lo que cualquier padre siente cuando la niña no ha vuelto a su hora y hace ya tiempo que tenía que volver, uno que hace una especie de súplica genérica que esto no ocurra. Sobre todo si es posible llamando a la Guardia Urbana o a la Guardia Civil, o sea, pero a poderes que le exceden. Entonces no le pueden negar la iniciativa. Si haces eso, no se la pueden negar. Y el cristianismo es una especie de paroxismo o de apoteosis. Apoteosis significa exactamente eso, literalmente, o sea, de la iniciativa divina. En el cristianismo, la existencia de Dios es solo un problema preliminar. Y por eso hay gente que llega a la conclusión de que Dios existe o de que puede existir y se acercan al judaísmo o al islam o a otro, pero no se acercan al cristianismo, porque el cristianismo no es un Dios que existe, es un Dios con iniciativa, libre e imprevisible. Y al mismo tiempo, y por eso mismo, conversacional. En el cristianismo, Dios es susceptible de entrar en conversación con el hombre, más todavía. La historia para el cristianismo es la conversación de Dios con el hombre. ¿Ah, sí? Sí, y entonces, si dice, bueno, pero mira, ¿qué viene a curar la religión? Viene a curar nuestra falta de poder para ponernos a salvo de la incidencia. Bueno, sí, en cierta medida. Pero eso es más propio de la religión, en general, que del cristianismo. Viene a curar la sensación de que la soledad es la última palabra. Si me preguntan a mí, ahora esta respuesta ya sí es personal. Para ti que eres creyente y que tienes religión, ¿qué significa creer en Dios y en un Dios como el cristiano? Que mi soledad no es la última palabra. Que no estoy solo al final de todo. Que no estoy solo. Así de simple. Y entonces dice, y por eso, esto es difícil que yo lo pueda explicar hoy, por eso me parece que la religión tiene mucho que ver con el sexo. Porque el sexo, el deseo sexual... Te metes tú solo en los líos, ¿eh? Ya, pero hombre, esto a mí no es un lío, lo otro sí es un lío, ya verás tú la que se lía, pero esto no es un lío. Esto en absoluto. En el Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces se crea Eva y entonces ya viene aquí el lío del feminismo y tal. Pero yo creo que lo que se está diciendo es el deseo sexual, donde se sacia y se colma, es en y mediante la experiencia psicofísica del orgasmo, por supuesto, pero cuando la experiencia psicofísica del orgasmo significa que uno no está solo en esta vida. Que no está solo. Y para eso se entiende, no sé si se entiende, pero para mí eso es lo que explica la posición católica de que el entorno deseable para el sexo son proyectos vitales de largo alcance. Porque solo la compañía incondicional es compañía. Solo si alguien va a estar conmigo, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, yo puedo no sentirme solo en este mundo, con ella. Pero si nuestra relación depende de que envejezcas bien o mal, de que encuentre a otro mejor o no, de que un arrebato de pasión me encuentre, y yo creo que eso es lo que el matrimonio indisoluble, que es una irracionalidad desde el punto de vista funcional y instrumental, bueno, en relative tantum, porque luego de este asunto sí quiero hablar, pero que entiendo que pueda decir, oiga, pero ¿cómo va? No, pero esto no. Bueno, pues es que donde el sexo cura la soledad, donde la cura es en la relación entre personas que se han hecho una promesa incondicional, una promesa que están decididas y sinceramente dispuestos a intentar.
Y eso, claro, así se entiende que la doctrina católica del cielo, o sea, de la gloria, no habrá sexo, pero tampoco habrá Eucaristía, que son las dos formas de compañía. ¿Por qué? Porque la doctrina católica acerca del cielo es que es pura presencia. El colmo glorioso es la expresión que se utiliza de la presencia. O sea, y se entiende también la, a mi juicio, escasa pero certera comprensión del cielo como un harén con 50 vírgenes que tiene el Islam. A mi juicio, en este punto, mucho menos penetrante. Pero al fin y al cabo, que intuye, a mi juicio, barrunta de manera muy confusa, que el sexo es prenda del cielo. O sea, que esa especie de felicidad colmada con una compañía persistente, que es también un ofrecimiento mutuo de esa intimidad, y que eso tiene que ver con el cielo, no sé, me parece una antropología de la religión muy interesante. Y que la Eucaristía es eso, es un tío que se da a comer. Porque en el dilema que hemos hablado de la hospitalidad, de o te lo comes o le das de comer, la Eucaristía parece ser que es que te lo comes. Y efectivamente. Es que, y esas son las ansias voraces de los amantes en el sexo. Y simulan que uno al otro se da como alimento. Y eso en castellano, con su etimología latina, se dice comunión. El Dios de los cristianos es un Dios que quiere ser comido y comerse. Y por tanto, esto que voy a decir o sea, esto sumado a lo anterior va a convertir este vídeo en la cosa más psicodélica que tú has publicado, bueno, seguro. Si hay alguien escuchándonos después de todo este rato, tú tranquilo. Sí, exactamente. Aprovechemos que ya solo quedará. Y por eso esa es la idea católica de celibato. La idea católica de celibato es que la presencia real de Dios en la Eucaristía es tan real que tiene los efectos de la realidad. Y los efectos de la realidad es que hay gente que pues, se siente curada de la soledad con su relación con Dios en la Eucaristía. Y esa cura de la soledad les permite llevar la suspensión de su vida sexual no como represión, sino como una forma testimonial de que Dios es capaz de curar la soledad por sí solo. ¿Por qué consideras que esto iba a sorprender o a molestar? Hombre, porque que yo dé una especie de defensa más o menos argumentada, pues no sé, de que es mejor no disparar al bulto si sabes no sé qué, o que es mejor no la discriminación positiva reservarla para situaciones muy extremas, y después todo eso puede ser un escándalo cívico-político. Pero claro, hablar de que el celibato católico surge de la afirmación católica de que Dios está realmente presente en un trozo de pan y que ahí es capaz de colmar y curar y sanar la soledad que todos sentimos, pues sencillamente, si alguien me dice que le parece escandaloso, yo le daré la razón y decir,